La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar hoy aquí en el programa desarrollando el tema del Kali Yuga. ¿Qué es esto del Kali Yuga? Bueno, son las eras que tienen los hindúes para definir, para delimitar el tiempo, pero no el tiempo como hacemos nosotros de un día hacia el otro o de una centuria hacia otra, un decenio, una centuria, un milenio. Ellos tienen tiempos más largos. Son tiempos que como las muñecas rusas, así como nosotros decimos un segundo repetido 60 veces es un minuto repetido 60 veces es una hora repetida 24 veces es un día repetido 30 o 31 veces es un mes, y así. No le voy a aburrir con esta explicación pormenorizada de algo que ya sabemos, pero bueno, los hindúes hacen lo mismo con los grandes ciclos y lo extienden pero ad infinitum. Entonces ellos lo plantean de una forma mítica, diciendo que cada uno de estos universos en que vivimos, para los hindúes hay muchos universos y en cada universo se repite más o menos la misma historia. Aparece un Vishnu, una energía esencial durmiendo en la base de ese universo, un Brahma, un creador, un demiurgo en la parte de arriba de ese universo, y ese creador crea 7 niveles superiores y 7 inferiores, 14 lokas o mundos, y dentro de esos mundos va creando toda clase de seres. De la mitad para abajo crea los demonios, distintos tipos según el plano, y de la mitad para arriba crea seres divinos, también diversos tipos según el loka, el plano más o menos alto que sea, y en el medio estamos nosotros. Esto se repite en todos los universos. Esa es una característica curiosa. Nosotros pensamos que solo existe en nuestro universo, o lo pensábamos hasta que vino la física cuántica con sus teorías de multiversos, de superposición cuántica y todas estas cosas, que en películas como Las múltiples vidas de Mr. Nobody vamos viendo justamente lo que es ese entrelazamiento cuántico, esa superposición cuántica, que suena a cosa rarísima, pero bueno, las culturas antiguas no es que lo habían investigado científicamente, lo habían intuido.
Y lo habían intuido porque son culturas milenarias. Tengamos en cuenta que nosotros como occidente racional creemos que hemos sido siempre así y en realidad tenemos apenas una corta vida en materia de años o de siglos, mientras que estas culturas, la china, la hindú, la egipcia, la sumeria, son culturas muy, muy de larga data. Entonces, las intuiciones de cada ser humano se han volcado en mitos, no para creer el mito, sino como una forma de transmisión de una verdad, o de una intuición por lo menos. Entonces, este mito va de que todo tiene ritmos y por lo tanto, así como los ritmos más básicos son el de encendido-apagado, sístole, diástole del corazón, pulmones llenos vacíos, ¿no? Esos ritmos día-noche, blanco-negro, ¿no? Estos on-off. Ese es el ritmo básico. Pero si uno complica eso, en lugar de decir calor y frío, o sea, verano e invierno, dice, ¿por qué no agregamos una cosa intermedia? Bueno, entre el verano y el invierno podemos meter una primavera o un otoño. Entonces ya tendríamos los grises. Y se dan estos ritmos de 4, ¿no? Entonces, de la misma manera, estos ritmos de 4, que serían simplemente el agregado de los intermedios, yo puedo decir el día y la noche, bien, pero también le puedo decir el día y la noche, o sea, ahora es de día, ahora es de noche, pero le agrego los intermedios, el amanecer y el atardecer, por ejemplo. Entonces tendría 4 periodos. Y también puedo decir, en cada uno de estos periodos yo no estoy igual. El sistema hindú de música se basa en lo que se llama ragas. Raga quiere decir sentimiento. Y está basado en que no estamos igual emocionalmente, por ejemplo, en cada momento del día. Entonces hay una raga para el invierno. Es decir, el músico cuando va a tocar, toca una escala determinada en el invierno, una escala determinada en la época de las lluvias, del monzón, una escala determinada en los momentos de tristeza, una escala determinada en los momentos de alegría. Esas son las ragas. Entonces, hay ragas que se dice que cuando un músico hindú es muy bueno, es capaz de, con una raga, transformar tu estado anímico. Entonces, si se pensase que siempre tenemos el mismo estado, tocaríamos siempre la misma música. Pero nosotros mismos acudimos a un rock and roll fuerte cuando estamos decaídos, o a una música muy dulce y relajante cuando estamos nerviosos. Es decir, buscamos ese equilibrio, o a veces, estando melancólicos, buscamos una música melancólica que vaya en consonancia con nuestro estado y nos permita digamos, residir un rato en ese estado. Algo que suene congruente. ¿No veo que a veces molesta mucho que uno esté muy relajado y venga una música estridente? Porque uno no quiere salir de ese estado de relajación. O uno está nervioso y hasta está contento de estar nervioso porque siente que está haciendo 1000 cosas. Entonces, si nos ponen una música relajante, uno siente que nos quitan de ese estado y nos ralentizan. Entonces uno busca la música justamente activa en ese caso. Lo mismo pasa entonces con estas eras. En cada momento del día, más allá de cómo esté usted, que usted puede estar una mañana muy a tope, con toda la energía, y otra mañana por los suelos, normalmente la mañana es un momento de frescor, de frescura, de energía renovada. Y la noche es una energía más que va decayendo, que se va diluyendo y que tiende hacia la introspección y la calma, ¿no? Y el recogimiento. Pero puede ser que usted llegue a la noche al revés, con las pilas, porque durmió una siesta muy grande, y llega a la noche y tiene toda la energía. Entonces, se trata de que para cada momento del día hay un modo de ser, hay un estado de ánimo determinado, y si eso lo extendemos a periodos temporales por una cuestión de lo que es arriba es abajo, más grandes, podemos decir que en la primavera uno tiende a estar más contento que en el invierno. Aunque hay gente que está deprimida en primavera, pero normalmente la primavera te levanta. De la misma manera, si lo agrandamos todavía más, podemos decir que hay una primavera de la humanidad, hay un invierno de la humanidad, hay un otoño y hay un verano. A esos grandes periodos, pero de miles de años, una de las versiones dice que
son estos 4 periodos, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, que cada uno tiene unos 3.000 años de duración, en realidad 2.700, porque los 150 de inicio y los 150 de final son de pasaje, ¿no? Son de transición entre uno y otro. Por lo tanto, netamente, así la parte más concreta, cada uno dura 2.700 años. Y esos periodos en la humanidad, dicen los hindúes, son observables porque son ciclos, son movimientos, todo lo tiene. Si uno ve una cuerda de guitarra cómo vibra, o ve, no sé, una onda cualquiera que ondula, ¿no? Hasta una serpiente que zigzaguea, los contrapuntos de la música, todo tiene su reverberancia y su, como le decía, pico y valle. ¿Cómo no lo va a tener cuando uno extiende esto? La historia lo tiene también. Ahora, como hay muchos niveles, como le digo, usted puede vivir en una familia tóxica y usted va a tender a estar intoxicado, pero puede ser que usted conserve un estado de descentramiento bastante profundo, con lo cual usted va a vivir en una primavera mientras que su familia es tóxica. Entonces estamos explorando el Srimad Bhagavatam, que es uno de los 18 Puranas importantes, o libros sagrados que hablan de lo mítico en la India, y nos está contando cómo es la edad de Kali. La edad de Kali es el Kali Yuga, supuestamente en la que estamos ahora mismo transitando. Esta es la edad de Kali, es la edad de la riña, de la discusión, de la oposición, de la controversia, de la degradación. Y aquí estamos recorriendo algunos de los síntomas que tiene esta era de Kali para que podamos ver no solamente lo que pasa en el mundo hoy en día a nivel histórico, ¿no? A nivel de estas ondulaciones, de estas estaciones del año, así como tenemos nosotros, bueno, las grandes estaciones de la humanidad, sino que para ver si usted también está en el Kali Yuga dentro. Porque como le digo, quizá usted está en la edad de oro internamente y todo esto internamente no le pasa, aunque vea la corrupción externa. O puede ser que usted sí viva en un Kali Yuga, en una edad oscura dentro. Dice, un lugar sagrado durante la era de Kali será considerado solo un depósito de agua situado a una distancia, ¿no? Quizá en algunos lugares sagrados hay una piscina sagrada donde la gente se baña y se bendice con esa agua, u otros métodos que tiene cada lugar sagrado. Algunos se caracterizan por tener la estatua de un santo o lo que fuera. Bueno, hoy en día esos lugares pasan a ser simplemente el lugar que tiene la estatua del santo, o una acumulación de agua que hay ahí, o no sé, o la montaña esa tan bonita que está por ahí. Ya pierden su connotación de sagrado. Ananda Coomaraswamy, o Coomaraswamy mejor dicho, Ananda Coomaraswamy, escribió hace muchos años una especie de ensayo llamado La desacralización de Occidente. Hemos desacralizado, hemos quitado lo sagrado de nuestra vida. Uno ve culturas como la cultura islámica, la cultura hindú, y uno, por más que encuentre 1000 defectos por ejemplo, en la cultura islámica con su fanatismo, sin embargo, un detalle destacable es que mantienen la sacralización de la vida. Es decir, para ellos, Allah está en todas las cosas y mira cada paso que das. Es decir, cada acto de la vida de ese musulmán, por inculto que sea, por ignorante que sea, por fanático que sea, está tocado por una connotación de sagrado, ¿no? Para él tiene un valor especial cada detalle de su vida, porque está siendo mirado por Dios, está cumpliendo algo que dice la escritura tal, cosa que existía en el mundo de los egipcios, existía en los primeros siglos del cristianismo, existía en el mundo judío y en muchos casos sigue existiendo, existen en las comunidades aborígenes, ¿no? de pueblos originarios, esta comunión con la naturaleza, que no es solamente la naturaleza ahí afuera, las plantas y los animales. No, ese árbol es el árbol sagrado de la diosa tal. Este animal es la diosa que me viene a hablar o el dios tal que me viene a hablar y se convierte por un rato
en este conejo o en este águila, ¿no? O en esta águila. Es decir, hay un universo vivo, ¿no? Hay una sacralización del universo. Hoy en día hemos perdido eso. Hoy en día una piedra es una piedra. La estatua de un santo es una estatua de yeso. Una reliquia, ¿no? de la pedacito del dedo meñique, es un pedacito del esqueleto de un tipo que se murió. Es decir, nada tiene un valor especial. Ya no hay, esta cruz me la ha bendecido tal, por lo tanto tiene... No, esta cruz es una cruz común. Sí, es verdad, el cura tal hizo la señal de la cruz, pero no creo en el fondo que eso cambie nada. Es decir, usted dirá, bueno, son actos de ignorancia esos, porque no es la bendición lo que cambia las cosas, ni porque vayas a hacer más peregrinaciones te va a querer más Dios. Estamos de acuerdo, pero quien vive en ese mundo, vive en un mundo más cohesionado, donde todo tiene un sentido como conectado. Decía Raymond Panikar que en el pasado existía la cristiandad, ¿no? La cristiandad. Es decir, para donde miraras, todo tenía que ver con la imaginería cristiana. Hoy en día, lo único que queda de eso es alguna iglesia por ahí que uno la ve como una institución más, ¿no? Entonces se ha perdido la sacralización de las horas del día. El musulmán corta el día 5 veces para hacer el salat y es sagrado, es un momento mágico, como cuando uno entra en una catedral. Pareciera que, si es una catedral tranquila y silenciosa, que uno entra en un recinto donde está Dios, en el Sancta Sanctorum. Hoy en día no. Hoy en día uno entra a una iglesia y la gente está mirando el móvil, charlando, sacudiendo los pies. No, se ha perdido ese contacto con lo sagrado a través de las cosas. Es decir, esa suerte de panteísmo, esa suerte de ver a Dios en todas las cosas ya no está más. Esta es una característica del Kali Yuga. También dice, y creerán que la belleza depende del corte de pelo. No me va a decir que eso no lo ve. Eso es algo omnipresente. Consideramos que en lugar de decir, mira, esta persona tiene un interior, esta persona es valiosísima, esta persona tiene un corazón. No, vemos, mira qué bonita o qué bonito que es el pelo que tiene, qué corte que se hizo, qué original, el color que se puso. Yo quiero uno igual, quiero ser así, ¿no es cierto? Es decir, una preocupación excesiva y gasto de tiempo, además, por lo externo. A veces uno ve, sobre todo pasa en la mujer, que es más coqueta, uno suele ver, yo veo a veces por la calle, señoras que uno dice, bueno, esta señora antes de salir de casa se habrá levantado muy temprano porque se tiró como 6 horas con el pelo. Porque para tenerlo así, con tanta laca y con tanto bucle y con tanto color y después el maquillaje, que tiene una cantidad tal que se ve también en mujeres jóvenes, que si uno apretara con el dedo quedaría un cráter, un hueco. Es decir, se hace un abuso de la máscara y se sustituye a los valores internos, ¿no? Como por ejemplo el valor de lo espiritual, pero no lo espiritual en el sentido de lo religioso, sino lo espiritual como sinónimo de búsqueda de sentido de las cosas. Bueno, se sustituye eso por un peinado, por un maquillaje, por un aditamento, como decir, pendientes, una cadenita con un dije, una camisa, en el caso del hombre, muy bien puesta, con alguna cadena que resalte el pecho y su virilidad. Bueno, ese tipo de cosas tienden a sustituir valores internos, como la amabilidad, como la dulzura, como la grandeza de corazón, como el valor de la palabra. Bueno, una serie de cosas que ahora parecen ser obsoletas y anacrónicas. Parece ser que solo mi bisabuelo y el tuyo lo podían tener, pero hoy en día ese es un bien demasiado escaso. Dice, llenar el estómago se convertirá en el objetivo de la vida. Es decir, solo va a importar llenar el estómago. Esa cultura de lo material, ¿no? Tanto el capitalismo como el comunismo, como ramas opuestas o aceras opuestas o riberas opuestas de un río,
apuntan a lo mismo, apuntan a satisfacer una necesidad meramente externa. El capitalismo te dice, esfuérzate mucho y vas a llegar a ser el mejor y te vas a comprar todos los bienes que quieras. El comunismo te dice, entrégalo todo al Estado y el Estado te va a proveer de todos los bienes que necesites. Y en los dos casos, el mensaje es, con los bienes vas a ser feliz. Es decir, vas a tener la panza, la barriga llena. Y de hecho, con la barriga llena es verdad, se está más tranquilo que con la barriga vacía, obviamente. Alguien había dicho alguna vez, y me gustó mucho, esto de que, vio que es muy normal que la gente diga, sí, pero ¿sabés qué pasa? Esto de filosofar es todo muy lindo, pero cuando tenés hambre no podés filosofar. Y esta persona decía, es más importante filosofar. Si yo tuviera un pueblo, algo así decía, si yo tuviera un pueblo a mi cargo, yo procuraría que filosofase antes que comiese. Porque comen todos. Comer es algo que te mantiene vivo. Pero ¿de qué te sirve mantenerte vivo si te falta esa grandeza de espíritu? Si te falta esa sensación de estar, de encontrar al sujeto, de estar sujetado, ¿no? De estar realmente sabiendo de qué va todo esto, o por lo menos en camino hacia el asombro por el misterio de la vida, ¿no? Y uno insistirá, sí, pero ¿sabés qué pasa? Si no comés te morís. Bueno, parte de la grandeza a veces es morir de hambre en pos de esa grandeza y no desperdiciar media vida por un pedazo de pan para luego empezar a buscar esta grandeza de espíritu cuando ya en realidad no te queda vida. Vale más a veces 5 minutos de vida impregnada de esta grandeza que una vida larguísima llena de bienes, ¿no? Con la promesa de que algún día comenzará esa búsqueda, una búsqueda que luego no comienza nunca, porque la inercia de adquirir bienes y de estar seguro y de tener las cosas adecuadas te ha llevado al punto en que ya no tenés ni la fuerza, ni las ganas, ni te acordás por dónde era. Entonces vale más priorizar justamente la búsqueda de lo trascendente, hoy, ahora, en este mismo segundo, no esperar ni 10 minutos, no decir, bueno, primero voy a comer, después voy a dormir y cuando me despierte, ¿y si te moriste? En la misma Biblia, en el Evangelio, uno de los evangelios, se habla de una persona que creía que tenía todo resuelto, que había ganado mucho dinero y que al día siguiente iba a hacer 1000 cosas porque tenía su granero lleno. Bueno, y esa misma noche la muerte lo viene a buscar. ¿Qué sabe uno cuánto va a vivir? Y vivir no se trata de comer y subsistir. La supervivencia no es parte de la vida humana, por lo menos, es parte de la vida animal. Y está bien, justamente, se trata de también sobrevivir a la par. Pero si ponemos en una balanza entre sobrevivir y vivir con grandeza, yo creo que vivir con grandeza de espíritu vale más la pena. Pero la característica del Kali Yuga, la que empuja en esa dirección, es la de, no. Primero hay que comer, primero hay que tener la casa, el piso asegurado, luego hay que tener la familia, la carrera, los estudios y después, cuando me jubile, ahí me pongo a filosofar. Ese es el proyecto de Kali Yuga. Si usted ve que no solo lo ve externamente, que lo vemos todos, sino que lo ve internamente, le está pasando, usted está en su Kali Yuga internamente. Como también si le importa más el pelo que la belleza interior. Estamos hablando en todos estos casos. Aquel que es insolente será aceptado como veraz. Fíjese esto. Muchas veces hacemos un culto de la verdad, como que hay que decir la verdad a toda costa. Y hay personas que son radicales, que enseguida son insolentes, es decir, que aparecen ante otro y sin el menor reparo y sentido común, lanzan su veneno verborrágicamente, lanzando a veces inclusive verdades, pero verdades ubicadas fuera de sitio. Si yo me encuentro con una persona que acaba de venir de la peluquería y me dice, por ejemplo, ahora vamos a ver qué me puede decir. A ver, vamos a probar aquí, con esto, si me sale. Ahí. Y me dice esa persona, ¿cómo te va, Pablo? Acabo de venir de la peluquería. ¿Qué te parece? A mí me encanta cómo me quedó el pelo. ¿Qué tal me queda? imagínense que yo le digo,
soy sincero, ¿no? Y le digo, no, mira, no sé, Marta, te queda una porquería, es horripilante, nunca vi un corte de pelo más feo que ese. Estaría diciendo la verdad, si así lo siento, pero estaría causando un daño muy grande. En cambio, podemos decir otras cosas que suenan más agradables, como por ejemplo, bueno, es un corte de pelo bastante original, qué sé yo, nunca había visto un corte así, la verdad que, no sé, te da una luz especial, qué sé yo. Es decir, eso no es una mentira. Esa especie de maniqueísmo de que cuando algo que decimos no concuerda con lo que sentimos exactamente, es mentira. No. Entonces muchas veces la insolencia de aparecerse y decirle al otro eso de te queda horrible, nunca vi un pelo como ese, los demás se sorprenden y miran a esa persona y exclaman, Este tipo dice la verdad. Es decir, este tipo es veraz, ¿te das cuenta? Lo que él siente dice, no se guarda nada, no tiene dobleces. sí, pero es un torpedo el tipo, va causando un daño constantemente. Imagínese que venga, no sé, su hijo del colegio y haya hecho un dibujito en el colegio de X cosa, ¿no? Fue a ver la Gioconda en el museo y la pintó, la dibujó él. Y el niño viene y nos dice así, papá, mira el dibujo que hice, es la Gioconda, ¿te gusta? Y uno que le va a decir, no, mira, nunca vi un dibujo de la Gioconda tan ridículo, es horrible, no se parece en nada a la Gioconda, es más, yo te diría que lo quemes inmediatamente, es una porquería. No, ¿qué hace uno? Le dice, ay, maravilloso ese dibujo, nunca vi una Gioconda tan bonita, qué bien que te salió. Entonces, fíjese, hoy en día creemos que aquellos que son insolentes, aquellos que se atreven o que usan a la verdad como un arma, como algo para apabullar al otro o avasallar al otro, son veraces, ¿no? Y como nos parece que ser veraz es importante, hacemos culto de estas personas. Entonces los que denuncian cosas, los que van ahí al frente a criticar, ¿no? En los programas de televisión, nos parecen que son maravillosos. Y en realidad son personas sin corazón. Son personas que no se tomaron el trabajo de observar cómo le va a caer al otro eso. Si yo voy a una persona y le digo, mira, me acaba de decir el médico que te detectó cáncer. Y quizá la mato con eso. Quizá no, tampoco ocultárselo, decirle, mira, no, me dijo el médico que fantástico, vas a vivir 200 años más, así que vamos a casa. No, porque eso es ocultarle la verdad. Pero se puede buscar maneras de contarle eso mismo de una manera que sí sea más acorde a lo que los hindúes llaman el ahimsa, la no violencia, no dañar gratuitamente. Estos son características del Kali Yuga, así que si usted tiene esa característica o bien la admira en otros como símbolo de verdad, bueno, usted está en un Kali Yuga interior. Dice, el que puede mantener una familia se considerará un hombre experto, ¿no? Como diciendo, mira, mantengo a mi familia, pago mi hipoteca, pago el coche, pago las vacaciones. Ese se considerará entonces un tipo experto, ¿no? Como, mira qué grande este tipo, ¿no? Logra pagar todo eso. Es decir, hacemos un culto al hacer, un culto al hacer. ¿Cuánto hace fulano? ¿Qué grande que es? No, deberíamos decir, mira cuánto es fulano, qué grande que es, ¿no? ¿Cuánto es? No. Hacemos un culto a lo que hace. A ver, ¿qué hace? Déjame ver. ¿Cuánto gana? Bien. ¿Vive solo? Sí. Ah, bueno, entonces no tiene que mantener a nadie. No, mantiene a 10 hijos. Oh, bueno, a 10 hijos. ¿Qué coche tiene? No, tiene un coche espectacular. Ah, bueno. ¿Y qué casa? Y no, una casa en el mejor barrio. Bueno, está haciendo las cosas bien este hombre. Es un gran tipo. Mira todo lo que hace. Hacemos un culto al hacer. Entonces después tenemos el culto a Bill Gates, el de Windows, el culto a Steve Jobs, el de Apple. Es decir, hacemos un culto a aquellos que han llegado lejos haciendo grandes cosas. Pero no hacemos un culto a las personas que son grandes, sino a las que hacen grandes cosas. Entonces no valoramos a Einstein por lo que era él, lo valoramos por lo que descubrió. O valoramos a, no sé, Alejandro Magno por lo que conquistó. O valoramos a
no sé, a distintas personas por las cosas que lograron hacer, pero somos tan insensibles que no somos capaces de valorar a las personas por lo que son y no solamente por lo que hacen, por los valores morales que tienen, por la postura ante la vida que sostienen, por la armonía con la que viven. No, solo queremos ver resultados, ¿no? Productividad. Eso es muy hijo de nuestros siglos actuales, es muy hijo de la modernidad, tanto en el mundo comunista como en el mundo capitalista. Queremos ver los resultados, ¿no? A ver qué tan bueno es este comunista. Y bueno, si hizo las cosas bien, tiene que estar muy acorde a su filosofía. Quiero ver qué hace, cómo vive. Quiero ver el capitalista, a ver cuánto logró, a ver si cumplió los ideales de su filosofía neoliberal. ¿Y qué pasa con lo humano? No está. Entonces en el Kali Yuga se valora desde ahí. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles, con nuestro programa, para que podamos conseguir bibliografía y bueno, materiales, como recientemente que tuvimos o tuve que comprar un disco duro que gracias a aportes de los oyentes esto pudo hacerse, un disco duro externo para poder guardar muchos de los programas que se estaban perdiendo porque, bueno, no tenía dónde literalmente ponerlos. Este es un disco de 2 teras, así que es un disco suficientemente amplio como para guardar mucho de este material y poder entonces tener ahí la espada de Damocles guardada. Vamos a escuchar este audio, ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Dice, y los principios de la religión se observarán solo por el bien de la reputación. ¿Cuánta gente y nosotros mismos buscamos hacer actos religiosos solamente por la reputación? Religiosos y sociales, como, no sé, sacar a pasear al niño a la plaza para que él se divierta un rato, pero en el fondo lo que queremos es que nos vean los vecinos y digan qué buen padre que es este, ¿no? O qué buena madre. Pero en el fondo también nos ocurre dentro. A veces queremos quedar bien ante nosotros, como justificarnos, como diciendo, sí, metí la pata en aquello y en esto, pero hacia uno mismo, pero mirá qué bien me estoy portando ahora que me puse a estudiar. A nosotros mismos, sin los demás. Entonces a veces la reputación también pasa por un acto interior, que queremos conformarnos a nosotros mismos, a nuestra conciencia. Entonces, practicar la religión o cualquier acto caritativo de bondad al otro, que solo sea una apariencia, así sea, no sé, como digo, estudiar. Si es una apariencia que monto para engañarme a mí mismo y convencerme de que estoy haciendo las cosas bien y que mi conciencia me deje en paz, acabo estando dentro de los patrones del Kali Yuga. Es decir, en lugar de ser, trato de tapar el ser con el hacer, ¿no? Trato de conformar, en lugar de ser buena persona, ser armonioso, trato de parecer, ¿no? De hacer cosas para parecerlo. A medida que la Tierra se convierte así en una población llena de corruptos, fuera y dentro, acuérdese, puede ser que dentro usted viva en la Edad de Oro o puede ser que dentro también esté lleno de los mismos políticos que criticábamos cada día, ¿no? Cuando usted señala con el dedo al político, el político nació en un hogar como el suyo, se crió en la misma cultura, es hijo de vecino y seguramente tanto como usted se quedaba con los vueltos que le daban en el supermercado de más sin decir nada, o aprovechaba cuando podía sacar una tajada de alguna cosa sin decir nada. Bueno, esa corrupción en gran medida que vemos del político y para el que pedimos cárcel es la misma que nosotros ejercemos cada día en las cosas pequeñas. Entonces, si usted las ejerce en cosas pequeñas, usted está en Kali Yuga también. Está corrupto, corrompido. Aquel, de alguna manera, de las clases sociales que se muestra a sí mismo como el más fuerte ganará el poder político. Fíjese que hoy en día, así como existía en la antigua Grecia esa democracia directa, es decir, había pocos ciudadanos, pocos candidatos y se votaba directamente al candidato.
Entonces era una cosa más casera, digamos, ¿no? Más familiar. Mientras que hoy en día uno vota a listas, ¿no? Vota al gobernador tal que incluye a 20.000 tipos que uno no vio en su vida. Uno al gobernador tampoco lo vio ni en persona, diferente a los griegos, no lo vio nunca, no sabe quién es, pero le cayó bien porque tiene cara de que va a cumplir o hace promesas que nos simpatizan. Entonces fíjese que dice, el más fuerte ganará el poder político. Entonces acabamos buscando un papá, acabamos buscando un referente de autoridad, que puede ser el político, puede ser el docente que elegimos para que nos enseñe, puede ser el tipo de amigo que elegimos. Nos parece que la autoridad, el poder, se gana con el ejercicio de la fuerza. Entonces el que más fuerza tenga, el que más se imponga, el que más se enfrente con más energía ante las situaciones que se van planteando, ese es el que más poder, más alto llega, ¿no? Al que le permitimos llegar a la cima. Entonces no vamos a elegir un líder político débil, ¿no? De corazón. Vamos a elegir un líder político que demuestre que es capaz de pelear. Es decir, estamos eligiendo, no como decía Platón, a un filósofo, en el sentido de un amante de la sabiduría, no un académico de filosofía. Eso no es un filósofo. Ese es un tipo simplemente culto, que estudió mucho historia de la filosofía, punto. Puede que coincida que también es un filósofo porque ama la filosofía, pero en gran medida no garantiza el estudiar filosofía ser un filósofo. Entonces, normalmente, en lugar de elegir un filósofo para que nos gobierne, o un filósofo docente para que nos enseñe, o un filósofo amigo para que nos acompañe, elegimos al poderoso, al guerrero. En esta era de Kali, que es una era de riña, solemos elegir al que pelea. Lo mismo hacemos dentro, muchas veces. Si vivimos en la era de Kali internamente, vamos a priorizar aquellas partes nuestras que son luchadoras y no tanto a las que son conciliadoras, porque nos parece que a través de la fuerza se logra más y se llega más alto. Dice, perdiendo sus esposas y propiedades con dichos gobernantes codiciosos y despiadados, que se comportarán peor que ladrones comunes, los ciudadanos van a huir a las montañas y a los bosques. ¿Qué es esto de perder las esposas y las propiedades? Pensemos que perder la esposa suena muy machista, pero bueno, esto viene de otras épocas donde se vivía, hoy también es machista, para que no vamos a engañar, pero por lo menos no tan abiertamente. Hoy en día es un machismo más disimulado, ejercido por las mujeres también, obviamente, pero disimulado, ¿no? Enmascarado o disfrazado de igualdad. Pero bueno, esto de perder las propiedades, las esposas, e ir a vivir, justamente dice, a las montañas y a los bosques, implica que no solamente eso pasa externamente con gente que empieza a cansarse de este voraz neoliberalismo o voraz comunismo y decide irse a lugares donde siembre sus alimentos de forma orgánica, los pueda cosechar ella misma, pueda respirar aire puro, pueda estar libre de la opresión de los bancos y de los créditos y de las hipotecas. Es decir, se busca eso externamente, eso lo vemos, ¿no? Gente cada vez más que se va a vivir a las periferias, a comunidades, que hace vida itinerante, que se hastía de vivir esclava de un sistema de producción. Eso es clásico en el Kali Yuga, pero también puede que lo vivamos dentro y que haya partes nuestras que nosotros empecemos a sentir como que van buscando irse a la montaña y a los bosques. Necesitamos desesperadamente irnos a un retiro espiritual, irnos a un sitio de calma, encontrar nuestro espacio de tranquilidad, aunque sea sentándonos a meditar. Es decir, sentimos que la vida tal como es, nuestra vida interior inclusive, esa vorágine vertiginosa de pensamientos, nos está robando nuestra vitalidad. Esas son nuestras posesiones, esas son nuestras esposas y posesiones y tierras. Y nos lo roban los líderes corruptos, internos. Es decir, aquellas partes nuestras que se enfadan a cada rato, son ambiciosas, son celosas, son voraces.
bueno, se van comiendo nuestra vitalidad. Entonces necesitamos, lo sabemos, y necesitamos despegar, necesitamos irnos a la tranquilidad de ese bosque, de esa calma, de ese lugar de retiro interior. Entonces dice, los ciudadanos, que son aquellas partes nuestras que todavía encuentran la necesidad de buscar la armonía, empiezan a irse. Dice, acosados por el hambre y los impuestos excesivos, la gente recurrirá a comer hojas, raíces, carne, miel silvestre, frutas, flores y semillas. Golpeados por la sequía, se volverán totalmente arruinados, ¿no? Es decir, si interiormente vivimos en Kali Yuga, esos líderes corruptos internos, esos pensamientos, esas conductas, esos hábitos, que le llamamos malos hábitos, que sabemos que cada día nos están comiendo, directamente, por más que nos vayamos al bosque y busquemos esos retiros, esos escapes, esas descompresiones, igualmente estaremos acosados por el hambre, sencillamente porque la armonía se encuentra cuando la totalidad de uno mismo está ahí, funcionando y en equilibrio, no cuando un pedacito nuestro intenta sobrevivir y el resto de uno mismo intenta devorarnos, ¿no? Como el lobo que devora al hombre, o el hombre que es un lobo para sí mismo, ¿no? Entonces dice, se volverán totalmente arruinados. Eso pinta no solamente una realidad externa, que es a la que vamos, sino una realidad interna también, si es que vivimos en un Kali Yuga interior. Vamos a acabar arruinados. Si no entramos en una era más dorada interiormente y seguimos en un Kali Yuga, vamos a acabar con nuestra propia vitalidad. No va a servir de nada que intentemos sentarnos 5 minutos o 10 o 1 hora por día en meditación cuando el resto de nuestra mente va en otra dirección. Está corrupta, está corrompida. Los ciudadanos van a sufrir mucho por el frío, el viento, el calor, la lluvia y la nieve. Serán muy atormentados por riñas, el hambre, la sed, enfermedad y ansiedad severa. Está haciendo un detalle de la vida emocional en el Kali Yuga. Así se vive. En lugar de vivir en armonía porque se prioriza el ser y no el hacer, el priorizar el hacer va generando estas ideas de yo, mío, ¿no? Esto es mío, no me lo quites, esto es así, no de la otra manera, riñas, enfrentamientos que también suceden dentro, con emociones encontradas, pensamientos que chocan entre sí, hoy queremos esto, mañana queremos lo otro, no hay unificación, no hay esa posibilidad. En la India, por ejemplo, cuando se alcanza el samadhi, que es el fin del yoga, es justamente una di, ese di viene de la palabra dharana, concentrarse. Esa concentración es samadhi, omniabarcante. Cuando yo junto todo lo que existe y lo veo como una unidad, ya no hay opuestos, ya no hay lucha, ya no hay riña. Pero si empiezo a ver todo como enemigos, dentro mío inclusive, mis pensamientos son mis propios enemigos, porque ahora quieren esto, y la mitad de mi mente quiere una cosa, y la otra mitad la otra, estoy escindido, me peleo contra mí mismo. Entonces dice, uno estará expuesto al frío, al viento, es decir, inclemencias. Estaré torturado, lluvia, nieve. Serán muy atormentados por riñas, hambre, sed, enfermedad y ansiedad severa. Fíjese, ansiedad severa no es el mal de nuestro tiempo. Sí tenemos ordenadores, sí tenemos casas calefaccionadas, sí tenemos cohetes que van a la luna, curamos enfermedades, pero vivimos ansiosos quizá más que nuestro bisabuelo que cultivaba la tierra muriéndose de frío en invierno y de calor en verano. La duración máxima de la vida para los seres humanos en la era de riña se volverá en 50 años. Es decir, cada vez irá a menos. Vio que ha aumentado el régimen, la duración de la vida porque hemos mejorado tecnológicamente. Pero esto tiene su coletazo. Es decir, sí, mejoramos tecnológicamente, curamos miles de enfermedades, matamos montones de bacterias, pero con toda esa ciencia y esa filosofía de la ciencia, que es una filosofía materialista, en el sentido de
de quitar este sentido espiritual, este sentido sacro o sagrado de la vida, es decir, esta idea de que todo forma una unidad, nos sentimos tan aislados como islas de todo lo demás que lo atacamos. No nos importa talar el Amazonas, contaminar con la basura, con los plásticos, con las baterías. Todo eso va llevando a un acortamiento de la vida a la larga. Dentro de poco, fíjese si no, mire, su abuelo de repente bebía agua y jamás se le pasaba por la cabeza que algún día iba a beber agua con olor a cloro. Hoy yo abro el grifo de mi casa y el agua sale con olor a cloro. Y esa es el agua que bebo, a menos que me compre agua embotellada que tampoco sé qué tiene. Luego, el aire que respiraba su abuelo podía tener polvo, pero no iba a tener el gas de los escapes de los coches o de las fábricas, ¿no? Hoy en día, el aire que respiramos está sumamente contaminado, con metales pesados. Los alimentos, por ende, hoy en día tienen hormonas, antibióticos. Bueno, imagínese lo que va a pasar dentro de un tiempo. El aire se va a poder respirar menos, el agua se va a poder beber menos, los alimentos van a estar en peor estado y la vida va a empezar a cortarse otra vez. Es decir, aquello que se había aparentemente ganado se va a empezar a perder y la vida va a ir hacia atrás. Entonces se dice que hacia el final de Kali Yuga el pronóstico de vida va a ser de 50 años, ¿no? Cosa que nos horrorizaba de saber que los antiguos vivían tan poco. La pregunta vuelve a ser la misma de hace un rato. ¿Para qué vivir mucho si uno vive de una manera llena de ansiedad, llena de riña? A veces vale más vivir poco, pero bien. Dice, en el momento extremo de la era de riña, los cuerpos de todas las criaturas se reducirán considerablemente en tamaño. Es decir, las personas se volverán pequeñas. Esto puede entenderse también de una manera metafórica. No solamente pequeñas en el sentido corporal, se decía que antiguamente había gente que era como gigantes, hoy en día no, la altura tiende a bajar, pero podemos entenderlo como una altura interior. Es decir, hoy en día las personas son enanas. Las personas son enanas intelectuales, enanas emocionales, somos. Es decir, hemos perdido esa altura moral, esa altura de espíritu, esa gran grandeza de corazón. Hoy en día somos todos enanos, somos cortos de vista, somos pequeños, somos reducidos, ¿no? Nos hemos empequeñecido, nos volvemos miserables, justamente. Un miserable no es aquel que carece de cosas. Un miserable es aquel que, pudiendo tenerlas, se mantiene como miserable. Y esa es nuestra realidad. Entonces, si interiormente uno se ha vuelto pequeño también, además de que el mundo entero hoy en día se ha empequeñecido, la estatura del mundo ha bajado, si también me pasa adentro, estoy en el Kali Yuga interior también. En el momento extremo de la era de riña, los cuerpos se reducirán, eso ya lo dijimos, y los principios religiosos de los seguidores del Varnasrama, las órdenes sociales y espirituales, se arruinarán. ¿Qué es el Varnasrama? Varna significa color, asrama significa estadio. Entonces, los colores de las personas son que sean, por ejemplo, lo vamos a decir como en castellano, el espiritual o sacerdotal, el guerrero, el comerciante y el trabajador manual. Esos son los 4 colores. Es decir, hay gente en eras anteriores, edad de oro, por ejemplo, todos eran brahmanas, todos eran espirituales. No había otra casta, todos eran espirituales. Luego, a medida que esas eras fueron descendiendo hasta la que vivimos ahora, se fueron matizando cada vez más, fueron poniéndose más acentos en castas como los comerciantes, los trabajadores manuales, y hoy en día se dice que todos somos sudras. Hoy en día todos somos sudras. Sudras son trabajadores manuales. Y no quiere decir que uno fabrique cosas con las manos. Quiere decir que tener ese color, uno puede ver a una persona y no importa que sea abogado. Puede ser un abogado sudra.
Es decir, puede ser un abogado que piense, su color, uno lo ve, es un color de trabajador manual, de peón, ¿no? De empleado. Es decir, es un tipo básico, cuadrado, ¿no? Que no da para más. Por otro lado, hoy en día uno puede ver un empleado que le carga sacos de patatas en la espalda y resulta que puede ser un brahmana, puede ser un tipo súper espiritual. O sea, no es la función que cumpla, es la manera de ser que tenga. No confundamos. No estoy diciendo que un empleado va a ser siempre un tipo ignorante y bruto. No. Estoy diciendo que hay gente que es ignorante y bruta y se le llama Sudra, que sería trabajador manual, en el sentido de que es rudimentario. Pero hoy en día puede haber alguien trabajando manualmente y ser el tipo más espiritual del mundo. Entonces, la norma en este Kali Yuga es que todos sean Sudras. O sea, hagas lo que hagas, tendés a ser un tipo cuadrado o una mujer cuadrada, ¿no? Que no da para mucho más. Interiormente, si vivís también en el Kali Yuga, vas a ser un Sudra. Vas a ser un tipo que además interiormente también es cuadrado. O sea que no es que dentro tiene una dimensión, no tiene ninguna. Y el asrama son los estadios de la vida que tienen los hindúes. Para los hindúes, cuando un niño es pequeño, primero está con los padres y cuando cumple unos 7 años, una cosa así, lo mandan con el gurú a vivir. Y ahí entra en una especie de noviciado, brahmachari, y ahí le enseñan los Vedas, las escrituras, ¿no? Todo eso, los grandes valores de la vida. Luego tiene edad de casarse, 15 años, una cosa así, y se casa. Cuando se casa entra en el grihasta, que es vida de matrimonio. Bueno, el casado es otro estadio de la vida, ya está comprometido más con hacer dinero, mantener el negocio familiar, insertarse socialmente y demás. Además de tener placeres que tienen que ver con lo carnal, podríamos decir. Luego, cuando le salen las primeras canas, debería dejar todo eso e irse a vivir al bosque con su esposa, como un vanaprastha. Y cuando es más viejo todavía, debería dejar a su esposa también, que a veces o vuelve con los hijos o bien ella también se vuelve esto que voy a nombrar ahora, que es sannyasi, un sannyasi. El sannyasi, hombre o mujer, es aquel que es como un monje itinerante. Camina por el mundo, no se queda en ninguna ermita, simplemente está no más de 3 días en cada sitio y así vive hasta que muere. Entonces, vivir de esta manera es dividir la vida de una manera que sea coherente. También, fíjese, son 4 tiempos, 4 colores de los seres humanos, 4 estadios de la vida, y en esos estadios uno va generando un plan de vida. El niño aprendió primero para que cuando se casase pudiese saber, aunque lo absorbiese el trabajo, pudiera tener una base. Luego deja todo eso, no se lo queda hasta como nosotros, hasta que nos morimos, que estamos con el negocio, a ver si podemos sacarlo y ganar más. No, se van a una ermita, a estar rodeados de sabios y de monjes y cantar mantras. Y luego finalmente se van de sannyasi a morir por ahí. Es una vida totalmente dedicada a buscar lo espiritual por sobre todo. Bueno, en Kali Yuga eso se pierde. Dice, en Kali Yuga, dice, los principios religiosos de los seguidores del Varnasrama, esto que acabamos de decir, se arruinarán. El camino de los Vedas será completamente olvidado en la sociedad humana y las así llamadas religiones serán en su mayoría ateos. Eso es lo que pasa hoy. Las religiones son una mera cáscara vacía, ¿no? Un esqueleto. La gente va porque iba mi padre, iba mi madre y también lo hago yo, o porque queda bien socialmente, o porque me deja tranquila mi conciencia. Pero no hay profundidad. Se olvidan los Vedas. Vedas significa conocimiento, sabiduría. Se olvida la sabiduría, queda solo la cáscara, quedan los ritos, quedan las acciones. Entonces, si eso pasa externamente, que lo vemos, eso está pasando, hoy vivimos en ese Kali Yuga, porque acuérdense que cada era dura 3000 años. Este Kali Yuga se entiende comenzó en el año 3000 a.C. Así que el Kali Yuga descendente acabaría por el año 0, cuando nació Jesús. Y de ahí en adelante es el Kali Yuga ascendente, otros 3000 años, de los cuales dijimos 2700 son propiamente,
y 150 y 150 al inicio y al final son de transición. Así que estaríamos acercándonos al final del Kali Yuga ascendente según uno de los sistemas. Pero como yo no quiero afirmar demasiado el tema de estos sistemas, cuál es el correcto externamente, por eso es que le propongo que lo observe internamente, que observe estas características. Si usted descubre que no tiene más Vedas dentro, que su vida no está centrada como en un ombligo en la espiritualidad, en la búsqueda del ser, en el conócete a ti mismo, en eso de descubrir qué es la vida, qué es existir, la pregunta por el ser. Si usted no se hace esa pregunta, usted vive sin los Vedas. Usted vive una vida de Kali Yuga, una vida de Sudra, una vida de trabajador manual, de tipo que suda, trabaja muscularmente, se va a dormir agotado y al día siguiente se levanta para seguir trabajando hasta que un día muere. Y no estoy diciendo que el trabajo manual sea indigno o inferior. Lo que estoy diciendo es que el ser un trabajador manual interiormente es una opción que podría cambiarse. Que usted podría vivir interiormente como un brahmana, podría vivir como un ser espiritual y está viviendo como un mero trabajador que se rompe la espalda cada día solamente para que amanezca un día más, hasta que un día no esté más sobre la tierra. Entonces, de eso hablaban los filósofos griegos cuando hablaban de filosofar, ¿no? Que hoy en día cuando alguien dice, sí, yo filosofo, y uno piensa que este es un tonto, este pierde el tiempo, podría estar ganando dinero, trabajando, mira, no tiene ni coche, no tiene cuenta bancaria, ¿qué está filosofando? ¿Qué es eso? Filosofar es vivir. Filosofar es realmente comprender de qué va la vida. Y sin comprender eso, ¿qué uno es? Nada, un mero trabajador, un Sudra. Vamos a continuar en la siguiente ocasión, hablando del Kali Yuga y sus connotaciones. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!